En los días recientes atravesamos un debate muy delicado que tiene que ver con la capacidad de ampliar el porte y tenencia de armas en la ciudadanía. Ese debate asume echarle mano al discurso del derecho penal y mezclarlo con la política de seguridad, que se entendería llevaría el nombre de política criminal. Pero, ¿qué es en sí el derecho penal como punto de partida para estudiar el Instituto de la Legítima Defensa? El derecho penal es un método que interpreta ciertos conflictos sociales que son registrados como normas penales bajo el título de delitos. A esa interpretación le es tributaria no solamente una corriente de análisis, sino también teorías, le son tributarias posiciones críticas dentro de este mundo que se configura como dogmática penal. Esa es la tarea del jurista, interpretar lo más apegado al sentido de la justicia esas normas penales. Esa no es la tarea ni de periodistas, esa no es la tarea ni de políticos, ni tampoco de policías. Pero sobre esa base del derecho penal como un método categorial, sistémico, más o menos lógico, para llamarlo racional, se construye el Instituto de la Legítima Defensa. Casi todos los países a nivel mundial regulan de forma excepcional a la legítima defensa porque es un estado límite, porque supone la prevalencia de un derecho y sobre todo en los países o estados de derecho que han abolido la pena de muerte, la posibilidad de que un ciudadano haga lo que el Estado no puede hacer jurídicamente, matar. Por eso, asumiendo la filosofía de Immanuel Kant, se crean dos elementos que es importante en el desarrollo de la fórmula del instituto en sí de la legítima defensa. Uno de ellos es el elemento objetivo, y el centro del elemento objetivo de la legítima defensa es la agresión, que se entiende por agresión, no solamente una acción, también puede ser eventualmente una omisión, cuando quien está en posición de garante no decide defender a una persona. Pero en especial esa agresión tiene que ser ilícita, antijurídica. No es una agresión ilícita, antijurídica equivalente a una contravención, equivalente a una imprudencia. Tiene que ser equivalente a un tipo penal, a un delito doloso. Pero tampoco todo delito doloso que defienda, por ejemplo, bienes jurídicos colectivos, como la tenencia o porte de armas, sino aquellos bienes jurídicos individuales que son la base central, el núcleo del derecho penal. Por ejemplo, la capacidad de defenderse o la posibilidad de defenderse frente a quien entra a una casa para matar. Está el derecho a la vida. La capacidad o la posibilidad de defenderse frente a quien entra a una casa a violar, está el derecho a la integridad sexual, o quien entra a una casa a robar, el derecho a la propiedad, o quien entra a una casa a secuestrar, el derecho a la libertad. Sobre esa base es que la agresión injusta o la agresión antijurídica tiene que ser a su vez real, no ficticia, no putativa, no imaginaria, como quien cree que es un agresor quien vende caramelos en un bus. Y sobre todo tiene que ser presente, actual, no posterior ni anterior, no ex post ni ex ante, porque si fuese posterior, la violencia ha cesado y se transforma esa defensa en una venganza. Y si es anterior, si se adelanta la defensa a una agresión que todavía objetivamente no ha ocurrido, entonces estaríamos hablando de la defensa preventiva y de reproducir aquel lema que dice la mejor defensa es el ataque. Pero junto a ese elemento central que es la agresión ilegítima, hay algunos elementos que, siendo objetivos, son coyunturales y que acompañan a ese elemento central, como por ejemplo el saber si es necesaria la defensa, si se puede resolver con una llamada telefónica, si el medio para repeler es proporcional y sobre todo, algo que se presta a un debate enorme a nivel mundial, no hay provocación, si no hay provocación suficiente por parte de quien se defiende. Esto nos llevaría, por supuesto, a aquel debate de creer que quien recibe una ofensa tiene que necesariamente responder con un arma de fuego. No, en un estado racional del sujeto y, por supuesto, de una sociedad, incluso está abolida la denominada legítima defensa del honor conyugal. El honor no se lo defiende con armas de fuego, no se tiene que matar a nadie porque incluso eso ya raya en un medio desproporcionado. Pero
Además de este elemento objetivo, existe subjetivamente el elemento intelectivo de la legítima defensa, que exige, por supuesto, saber diferenciar entre lo que significa el defenderse o el atacar. Esta frontera no es clara. Esta frontera supone un ejercicio de racionalidad, que en el medio de un escenario o de una agresión, lo que habría más es la oscuridad, el temor, el miedo. Pero incluso habría que ponerse en lugar no solamente del atacado, sino en lugar también de la sociedad para valorar con un criterio lo más apegado a la justicia posible de que esa distinción se hizo posible. Hay otros elementos que son doctrinarios, como por ejemplo el elemento volitivo, el saber si una persona se quiso defender o no se quiere defender, e incluso la percepción. Este es importante porque la propuesta que radica en ampliar la capacidad de porte y tenencia de armas para la ciudadanía subraya en la percepción, en el miedo al delito, en transformar a la seguridad ciudadana en un estado de inseguridad, en una posibilidad de generar una especie de defensa preventiva, de romper la categoría y por supuesto también ese elemento que significa que la agresión sea presente, sea actual y que se adelante la posición del defendido hacia una especie de defensa preventiva. Por lo tanto, se genera 4 tipos de vicios en el derecho penal. El primero es que la agresión o el estado de agresión, el estado de inseguridad, para ponerlo en palabras un poco más criminológicas también, no es la excepción, se convierte en la regla general. Segundo, que se adelanta la defensa y por lo tanto se rompe el criterio de actualidad. Tercero, que vicia, en este caso, incluso la percepción del sujeto. Vicia la posibilidad de distinguir entre un ataque y una defensa. Y cuarto, por supuesto, incide también en la justicia, porque daría a creer, o el mensaje que se da a los órganos jurisdiccionales, es que la legítima defensa está dada. No, la legítima defensa es un indicio que tiene que ser valorado ante los órganos de justicia. En nuestros países, en nuestra América Latina, lo más seguro es que quien invoque la legítima defensa primero va a la cárcel y sean los órganos jurisdiccionales los que tengan que valorar si esa defensa se hizo de manera justa o si esa defensa no se apega a los criterios de la legítima defensa. Sin embargo, a pesar que han invocado algunos de los proponentes los elementos jurídico-penales de la legítima defensa para ampliar la capacidad de tenencia y porte de armas en la ciudadanía, porque ese es el axioma de la propuesta. La propuesta no subraya en apegarse al reglamento o a la serie de ordenamientos sobre la regulación de porte y tenencia de armas que hay no solamente en los años 70, desde los 80 y sobre todo del 2011 en adelante, sino ampliar esa capacidad. Capacidad que se transforma también en capacidad del mercado de ofertar armas letales de fuego en manos de las y los ciudadanos. Llámenle regulada, administrativamente controlada, con exámenes o pruebas psicológicas, llámenle como quiera, pero la propuesta es ampliar la capacidad de porte y tenencia de armas. Y para esto creería que se está echando mano de una especie también de transformación de la política criminal. Yo creo que no hay política criminal, pero hay 3 características que hacen que se subvierta, digámoslo así, esa capacidad de valorar otra política criminal. Una de ellas es que la propuesta es demagógica. ¿Por qué es demagógica? Por algunas razones. Primero, porque está en el marco de una campaña electoral. Segundo, porque no parte de un criterio objetivo de lo que se entiende por seguridad ciudadana, sino que la seguridad ciudadana es definida por un estado de inseguridad. Tercero, no están claras las fronteras, no están claras las estadísticas entre la base o la información que sirve para la propuesta, la diferencia entre muertes violentas, muertes por homicidio y muertes por armas de fuego o por uso de armas de fuego, donde se mimetiza, por ejemplo, la cifra de mujeres cuyas estadísticas han crecido enormemente este año. Es decir, en Ecuador se están asesinando a mujeres. Estamos hablando de femicidios. Y otra de ellas es que hay un gran elemento que lo dicen los reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es que la característica de las personas fallecidas por uso de armas de fuego
o fueron personas que pertenecieron a estratos socioeconómicamente vulnerables, pobres, que son las mismas personas que posiblemente los proponentes abandonan en los discursos de la política pública, porque se entendería que la política pública no es inversión, es gasto. Está demostrado criminológicamente, está demostrado politológicamente, está demostrado económicamente que la generación de estructuras sociales de oportunidades, es decir, más Estado social, reduce, no es una ecuación directa tampoco, por supuesto, pero reduce de forma significativa la tasa de homicidios, reduce la violencia en la región más violenta del mundo, que es América Latina. Y así pasó entre el año 2011 al menos hasta el 2014, donde hubo una mayor inversión en lo público y se redujo significativamente la tasa de homicidios en Ecuador. Para esto, además de que sería demagógico el discurso, se echa mano de algunos recursos periodísticos que no dejan de ser injustos, como por ejemplo aquellos que rotulan el cadáver de una persona asesinada como que si ya no tiene derecho a la justicia. Por ejemplo, se le dice que esa persona murió porque tenía posiblemente ajuste de cuentas, porque registraba antecedentes penales. Bueno, con todo eso, lo que hay que esperar es que se ejerza una excelente, una mínima, una profunda investigación judicial que determine quiénes son los autores y los partícipes de ese homicidio, de ese asesinato en el caso concreto. Lo que se parte como evidencia son intuiciones narrativas, mediáticas y policiales, que dicen que esas muertes están asociadas a la criminalidad organizada. Mientras esas intuiciones no se corroboren con las determinaciones de los exámenes judiciales, se parten de criterios abstractos, genéricos, pero tomemos como cierto en alguna medida esos criterios y digamos entonces que provienen de la criminalidad organizada. ¿Qué criminalidad organizada? Tenemos información, tenemos inteligencia para saber entonces las redes de todo esto, a dónde fue a parar toda la cooperación internacional en materia de lucha contra la criminalidad organizada, o es que ni siquiera se ha ejercido una investigación, al menos en términos de información, sagaz, que sirva para ubicar estas redes. Por eso es ineficaz también en términos político-criminales, porque se echa mano también de un discurso altamente peligroso, el tomar como ejemplo el modelo norteamericano. Norteamérica, Estados Unidos, el país donde el porte y tenencia de armas se ha ejercido a través de formas inexplicables de violencia, que todavía han podido ser descritas por la criminología, como el loco Rambo que entra a un supermercado o a una escuela y que asesina a todos sus compañeros. Estas formas altamente letales de violencia también pueden ser exportadas. Recordemos que en los años 80 el modelo de pandillas no era un modelo producido originalmente en América Latina, vino del norte. Las formas de criminalidad también se exportan. En Ecuador, en el año 2003, que fue el año donde el proponente Jaime Nebot Sadi fue alcalde de Guayaquil, se elevó también la tasa de homicidios. Ese mismo año se introdujo una reforma para aumentar el techo del histórico republicano de la pena, que era de 16 años desde Eloy Alfaro hasta el año 2003, que se aumentó a 25 años de reclusión mayor especial. Se creó una nueva cárcel, que fue la cárcel de La Roca. Se generaron más recursos para aumentar no solamente el presupuesto, sino los miembros en la policía. No se le puso límites a la prisión, se creó la figura de la detención en firme, que más adelante fue declarada por el entonces Tribunal Constitucional como inconstitucional. Y recordemos que Ecuador ha sido reiteradamente condenado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el abuso de la prisión preventiva. Caso Tibi, Suárez Rosero, Acosta Calderón, Chaparro Rapo, etc. Por ende, se aumentó la punitividad, la legislación penal, y no se redujo la tasa de homicidios, porque la tasa de homicidios tiene una relación en la región más violenta del mundo, en América Latina, con la estructura social de oportunidades. Por eso estos discursos no dejan de ser demagógicos también, y además van contra la corriente de los éxitos que se han experimentado en otras regiones u en otros países. El caso de Colombia, por ejemplo, en Bogotá, se experimentó y se hizo un buen proyecto para reducir la capacidad de porte y tenencia de armas en la ciudadanía. Es decir, quitarle las armas a los ciudadanos. Sin embargo, la propuesta va en dirección contraria. Lo que quiere es ampliar la capacidad de porte y tenencia de armas letales de fuego en los ciudadanos. Porque además está demostrado que son las pequeñas armas las que matan más, las que asesinan más que las grandes, que los tanques de guerra, que los fusiles, etc.
Para esto basta con revisar la excelente investigación de Carla Álvarez, que fue su tesis doctoral en Flaxo. Y por supuesto, los mercados que giran alrededor de la venta de pequeñas y letales armas de fuego, que no solamente están en Estados Unidos, sino también cerca del Ecuador, en Brasil. Brasil es un país fabricante de pequeñas armas de fuego. Por eso, finalmente, esta propuesta en términos de política criminal es peligrosamente irresponsable, porque le estaría diciendo al Estado que debe diluirse su monopolio de la violencia, debe diluirse su monopolio de la fuerza en una especie de diáspora de la violencia, en donde se comparte ese monopolio no solamente entre el Estado y la ciudadanía. No es una facultad. La obligación de la seguridad pública es del Estado. Si esa obligación va a estar compartida con ciudadanos, entonces estaríamos peligrosamente reproduciendo las experiencias de otras partes de América Latina, como en el caso colombiano, cuando en Antioquia, en momentos donde Álvaro Uribe Vélez fue gobernador, se creó un proyecto para que se armen más los ciudadanos, y a partir de ahí se crearon los peligrosos grupos paramilitares a través de las denominadas Convivir. ¿Ese es el modelo que quiere el Ecuador? ¿Reproducir las experiencias paramilitares de otros países? ¿Ese es el modelo de violencia que posiblemente no está tomando en cuenta que se reproduce en los Estados Unidos? Porque no es cierto que ese tipo de violencia se expresa en estados donde no hay porte o tenencia de armas, donde por el contrario el porte y tenencia de armas es legal, es lícito. El problema es que se genera una especie de prohibición de regreso en la política pública. Una vez que se introduce uno en la capacidad de ampliar el porte y tenencia de armas en la ciudadanía, es muy difícil salirse de la corriente. O nos queda nadar bien para salirnos de la corriente, o estrellarnos contra las rocas.